creo que ahí lo estoy grabando. Sí, ahí empezó. Si quieren vamos empezando. La idea es como retomar algunas cuestiones desde lo que fuimos presentando en el pequeño teórico que colgamos la otra semana, e ir como anudando con algunas otras cuestiones y después sí que aparezcan algunas preguntas, de dudas que tengan o comentarios a partir de lo que fuimos trabajando en el foro. Y para el final vamos a trabajar con la consigna del segundo parcial, que va a ser también, bueno, obvio, domiciliario. Un poco la idea es que lo presenten, no saqué la planificación, creo que era el 23 de junio, si no me equivoco. No me acuerdo. Bueno, si no es el 23 es el 30, pero entiendo que el 23. Y la idea es que ese trabajo, a ver, nosotros venimos en las versiones de la asignatura presencial, lo venimos haciendo en equipo, que ese trabajo, que es un ensayo sobre inclusión, sea elaborado entre varios, porque siempre nos parece que el intercambio a partir de las lecturas que ya vienen haciendo y pensar ese trabajo viene bien. Lo que no sabíamos, y un poco la idea era conversarlo hoy, si les complica mucho la existencia hacerlo con un compañero en línea, eh, o lo ven posible, como que también en eso vamos a ser flexibles, que quienes lo puedan hacer con otro compañero o compañera lo puedan hacer. Sabemos que eso genera enriquecimiento para todos los que cuando uno trabaja con otro, pero no queremos que sea una limitante si ustedes están muy complicados por esta situación y que por ahí les resuelve hacerlo solos, ¿no? Como que en eso vamos a tener flexibilidad. Eh, y la idea, bueno, arrancamos por eso, si no, arranqué, no era la idea, pero bueno. La idea del trabajo final es un ensayo, que en general planteamos que no sea de más de 5 o 10 páginas, que algo corto, que pueda, digo, nosotros en la unidad 3, bueno, trabajamos toda la cuestión de inclusión, y en la unidad 4, la última, vamos a trabajar con la idea de la práctica educativa, y ahí vamos a entrar, digo, vamos a ir subiendo el material, pero algunas perspectivas que van a pensar la práctica educativa en tanto experiencia, desde el enfoque narrativo, y otros que van a plantear desde el giro decolonial la práctica educativa como una práctica que se anuda a procesos de liberación, ¿no? Y ahí vamos a encontrarnos con varios autores que desde el giro decolonial nos van a invitar a pensar la potencia de la educación, algo que venimos trabajando ya, pero que estos autores lo inscriben, inclusive uno de los textos va a anudar algunas tradiciones propias de la educación con algunas tradiciones filosóficas, ¿no? En esa línea, la Un poco propuesta, con eco. ¿sí, no? Les pedimos los que fueron entrando, igual creo que están todos silenciados, eh, que puedan silenciar para que no se nos haga rebote, y vamos ahí. ¿Ahí se escucha mejor? Y si es como que quedan con delay. Bueno, les decía, nos vamos a después, bien, las cuestiones formales de presentación, pero la idea es que sea un ensayo donde ustedes hagan una pregunta en relación a la inclusión de la práctica educativa. Esa pregunta puede ser formulado desde la dimensión más teórico-conceptual, o sea, qué pregunta le van haciendo a los textos que van leyendo y desde ahí qué preguntas formularon. También puede ser un ejercicio más del tipo que hacemos en los foros, que puedan buscar algún recurso que a partir de ello ir enlazando lo que vamos trabajando sobre la categoría de inclusión con la categoría de práctica. Tal vez, digo, bueno, esto cuando nosotros proponemos algún recurso, muchas veces lo que va haciendo es que miran ese video y se van como encontrando otros videos que los motiva, y tal vez encontraron con ese recurso, se acordaron de una película, se acordaron de una novela, de un cuento o de otro recurso que les sirve para traer esa reflexión.
Volvemos a esto para los que recién entraron. La idea es que el trabajo lo puedan hacer en duplas o hasta 3 compañeros, en la medida de lo posible por las particularidades del contexto, ¿no? Digo, no queremos que sea un tema más para abrumarnos, porque la idea es que esto lo podamos disfrutar en el hacer, digo, con esa premisa. Yo creo que por el nivel de intervenciones que están teniendo los foros, por todo lo que venimos haciendo, va a ser un trabajo que les va a resultar eh, muy distinto de la línea que vienen, digo, haciendo. Me parece que ustedes están teniendo una apropiación de las categorías que les va a permitir hacer ese trabajo. Lo que les podemos hacer, nosotros, la idea es subir en el curso de esta semana ya la consigna para que tengan 3 semanas para hacerlo sin inconvenientes. Y a partir de que lean la consigna, que piensen sobre qué lo quieren hacer, que ahí vean si con algún compañero lo quieren enlazarse para hacerlo, ¿no? Eso, dense unos días para ver cómo lo vienen haciendo. ¿Eh? Bien. Lili, no sé si querías agregar algo en relación a la consigna. Tal vez una vez que lean la consigna, que vean, que lo piensen y que pongan en diálogo lo que vieron, la propuesta que ustedes tienen para indagar la práctica educativa. Si les surgen dudas, ahí utilizar la semana para consultar. Por ahí no vamos a hacer una consulta general, pero sí individuales que puedan ir escribiendo si tienen dudas de cómo abordar el trabajo, dado que no vamos a estar en contacto seguido. Ahí están preguntando si lo que se evalúa es unidad 3 y 4, y sí, digo, la idea es que opere como segundo parcial. No obstante, como ustedes ya fueron haciendo las intervenciones del foro, es probable que alguna de las cuestiones que empiezan a reflexionar sobre inclusión los lleve a alguna de los textos, de los conceptos de los que fuimos trabajando en las anteriores. Ahí Rocío decía que tiene un problema con el micrófono, alguien o no sé quién que puede vernos y no nos escucha. Y que tiene dificultades, le sugerimos que salga y vuelva a entrar. A ver si con eso eh, va. Eh, bien. Ahí Ana también está con problemas de conexión. Esperen que... Bien. Bueno, en el video que habíamos subido la semana pasada, habíamos iniciado con las propuestas de Kaplan en relación a pensar la inclusión, ¿no? Y Kaplan nos anudaba y nos traía algunas cuestiones en relación a cómo la inclusión se pone en diálogo o permite ingresar a la escena educativa desde varios lugares, y uno, digo, tiene que ver con los modos de nominación. Digo, no podía leer o pensar, hacer una pregunta sobre la inclusión a partir de traer las ideas sobre los modos de nombrar al otro. Y en ese modo de nombrar explicita el autor esta idea de las situaciones asociadas a la pobreza, ¿no? Y cómo esas situaciones asociadas a la pobreza, el dispositivo escolar tendía a homologar condiciones de pobreza o situaciones de pobreza a situaciones vinculadas a una disminución en la inteligencia, ¿no? Esta idea de las profecías autocumplidas, ¿no? Esta idea de cómo este niño, y en eso hay mucho desarrollo de la investigación de la etnografía educativa, de qué manera el discurso escolar en ese modo de nombrar de manera performativa va generando algunas cuestiones en relación a ratificar esto que ya
en fuerza del prejuicio había sido pensado que no iba a poder, ¿no? Pero al mismo tiempo, Kaplan, nos dice, bueno, esta lógica de la inclusión coloca en un lugar preponderante el lugar del docente. Dice, el docente opera y genera condiciones para disputar sentidos en relación a ese nombrar y a generar condiciones para que ese niño, esa niña, ese joven, esa joven, este adulto o adulta sea nombrado desde un lugar esperanzador. Esta idea de pensar que esta escuela, que es constructora de subjetividad, lo hace a través de la palabra y la acción docente, ¿no? Creo que ahí está diciendo Ana que se escucha con dificultad. No sé cómo están escuchando ustedes. ¿Se escucha bien, Pau? ¿Con eco? Con eco. El eco es bastante fuerte, sí. Garantizar que todos apaguemos los micrófonos. Ahí, a ver, probamos ahora. Ahí mejora. Ah, bien. No, decíamos de esto del lugar del docente, lo perdí, y cómo esta idea que la escuela es constructora de subjetividad, en esa construcción de subjetividad muchas veces vehiculiza y apertura a un tránsito educativo en el que este niño o esta niña, este joven o esta joven entienda que la escuela es un lugar en el que vale la pena estar, en el que es esperado, en el que es alojado y desde ahí construir, ¿no? Un desarrollo, una práctica educativa, una práctica de aprendizaje, una práctica de ciudadanía, una práctica de lazo social, ¿no? Creo que ahí, la posibilidad de pensar la inclusión es pensar en las dimensiones estructurales, de qué manera la desigualdad social, la desigualdad socioeconómica se hace presente en la escuela y de qué manera esta búsqueda de la inclusión viene a ocuparse, viene a atender, viene a mirar esas lógicas de desigualdad, ¿no? Pensar una desigualdad que puede ser tramitada en el espacio educativo. Porque es cierto que el espacio educativo viene siendo un espacio donde es posible traccionar esas profecías autocumplidas asociadas a que si sos pobre no podés estudiar, que si sos pobre no podés estar en la escuela, ¿no? Creo que en eso nuestro país viene siendo o tiene experiencia histórica donde la escuela ha sido promotor de esos giros en las trayectorias, ¿no? Muchos de nosotros somos producto de la escuela pública que, por nosotros o por nuestros padres o por nuestros abuelos, que encontraron en la escuela pública la posibilidad ahí se escucha como una radio, ¿no? Les pedimos que traten de silenciar los micrófonos. Ahí. ¿Estamos? Cómo la escuela pública ha posibilitado esos giros en las trayectorias de nuestras familias y que hicieron que lleguemos a la universidad, ¿no? Si uno rastrea las propias lógicas en las trayectorias sociofamiliares de grandes generaciones en nuestro país, vamos a encontrar que en determinados momentos históricos, no en cualquiera, no en cualquier gobierno, eso se los dejo para que ustedes hagan esos enlaces, pero claramente cuando hay decisión política es posible que la escuela se constituya como esa caja de resonancia que permite esos procesos de movilización social. En términos de la desigualdad socioeconómica, lo que nosotros venimos trabajando es que no todo es posible de ser pensado en clave de desigualdad, que es un eje estructurante, pero es un eje estructurante junto con el género y junto con la edad. Y a partir de ahí decimos, hay un proceso de construcción y de tramitación de las diferencias que va a hacer
que va a tensionar las lógicas vinculadas a la inclusión, ¿no? Todo eso que fuimos viendo en la primera parte, decimos cómo se engarza, cómo dialoga una lógica de tramitación de procesos de normalización con un dispositivo escolar que sostiene esas líneas demarcatorias y construye subjetividad en un lugar de expulsión, ¿no? En esto que los autores nos invitan a pensar como inclusión excluyente. Esta idea de abrimos las puertas de la escuela, pero hacemos un como si. Kaplan lo que nos va a decir es que si bien la escuela en su dimensión más estructural va a generar estas marcas de la subjetividad, hay un lugar del docente que es potente y que posibilita generar esas transformaciones. Obviamente con condicionantes, obviamente con un montón de dimensiones que se van a poner en juego, pero lo que nosotros queremos destacar es que muchas veces esos procesos de inclusión educativa se sostienen con una práctica docente. Si no hay práctica docente que busque esa inclusión, no hay inclusión posible. Nosotros podemos tener el mejor proyecto institucional educativo, la mejor ley de inclusión educativa, pero si después no se expresa eso en la práctica docente, no es posible de ser sustentado, ¿no? Con lo cual, ahí digo, Kaplan ya nos coloca en un lugar de responsabilización para esa práctica docente, para esa práctica educativa y para promover procesos de inclusión educativa. Y ahí digo, porque y ahí me parece interesante esto de traer cómo esa nominación y esa construcción de subjetividad no siempre es en un sentido negativo. Que a veces el nombrar, Dios, si nosotros pensamos lo que está pasando en las escuelas en el marco del aislamiento preventivo, en el marco de la acción estatal por la pandemia, vamos a encontrar que muchas de ese lazo que construyen los docentes se da, digo, no solo porque en algunos sectores puedan hacer la reunión en Zoom para explicar matemática, a veces se da porque en la bolsa de alimentos que da la escuela, la maestra le manda la tarea corregida con un muy bien 10 felicitado. Y con esta, digo, hay algo de esos, digo, que Scliar nos decía, esa gestualidad mínima, ¿no? Que hace falta para producir esos procesos de inclusión, ¿no? Digo, en eso, digo, hay un montón de procesos que estamos viviendo, que son bien complejos y bien distintos, pero que nos da pistas para pensar esa cuestión de la inclusión. Y ahí, digo, nosotros les proponemos el texto de Aldo, los dos textos de Aldo, que les anticipábamos en la presentación de la unidad y con el video que les proponemos. Esperen que siempre hago la misma. Les decíamos que Aldo tiene un modo de escritura o que tal vez resulte un poco complejo digamos, por el tipo de pregunta que se hace. A ver, a él le interesa pensar la forma en que se produce saber en relación a la inclusión. O sea, le interesa, se pregunta por la base epistémica de la inclusión. Y él nos dice, si nosotros tenemos claridad, si nosotros podemos visualizar qué supone, qué procesos desata en términos teóricos, conceptuales, filosóficos y éticos la inclusión, podemos pensar una dimensión más operativa, una dimensión metodológica de esa inclusión. Y ahí el texto, que es bien potente, digo, el de las políticas de la mirada y la construcción epistemológica de la educación inclusiva, y se pregunta en qué sentido la educación inclusiva es para todo el mundo. Él dice, la educación inclusiva en tanto teoría constituye un mecanismo de reorganización de la ciencia educativa y pedagógica. Dice, pensar en la inclusión educativa es la posibilidad de reorganizar la matriz teórica que la educación y la pedagogía vienen teniendo. Es reponer una nueva pregunta para organizar el corpus que hasta ahora la educación y la pedagogía han venido construyendo.
Con lo cual, dice, pensar en la dimensión epistemológica de la educación inclusiva es reconocer un espacio relacional en el que operan múltiples objetos, problemas, métodos y teorías. Él usa una palabra que yo no sé si es chilena o es de él, que él dice, es como un pastiche, ¿no? Y lo repite bastante, ¿no? Y hoy es interesante esta idea, él dice, no es un objeto puro, ¿no? Está pensando en clave epistemológica, sino que hay herencias teóricas, herencias políticas que vienen a decir que sabemos de inclusión. O sea, esta idea de, hay un autor que nosotros no trabajamos, pero que tiene, ahora se me va a ir, ya me voy a acordar, pero que tiene un libro que se llama Anormales, Eduardo de la Vega es el autor, y ahora no me acuerdo del título, pero él dice, la escuela, con todos los defectos que tiene, es la institución más inclusiva de la modernidad. En la escuela entran todos. Podemos discutir si el procesamiento social de los cuerpos, podemos discutir esas marcas subjetivantes, de qué manera, pero dice, la escuela se puede hacer la pregunta por la inclusión porque ya hizo un esfuerzo porque la mayoría de los niños y niñas estén adentro. Y es interesante porque digo, esto él lo dice en el marco de una discusión donde la escuela como dispositivo de la modernidad va a ser acusada de todos los males. En ese marco él dice, la escuela como dispositivo es el más inclusivo. Todos y todas, o sea, la escuela es obligatoria. La mayoría de los niños y niñas de nuestra nación transitan por la escuela. La pregunta será, ¿qué estrategias tenemos que generar para que los niños y niñas no hagan un pasaje rápido y fugaz hacia el afuera? Este tipo de autores que entran por otro lado, digo, me parece que nos viene bien porque a veces construimos como tensiones que son irresolubles, ¿no? O la escuela es fuente de todo mal, donde a la infancia nos marcan, nos subjetivan, nos generan marcas subjetivas de creer que no servimos para esto, ¿no? Digo, pensamos todo eso malo, decimos que la escuela es lo mejor que nos puede haber pasado y que construimos prácticas de libertad, ¿no? Digo, entre eso y otro, digo, podríamos decir ninguna de las dos tiene razón. Digo, la escuela es tan compleja que condensa y que encuentra estas dos tensiones. Cuando De la Vega dice, entremos por otro lado y reconozcamos al revés, que la escuela es la que ha sido más eficaz porque logró ser la institución que hegemonizó el abordaje de las infancias. Si nosotros podemos en la infancia no haber pasado por otras instituciones, pero por la escuela pasamos todos, ¿no? Ese movimiento, ese sacudón es lo que intentamos hacer y lo que propone Aldo en términos de pensar a quién le pertenece la pregunta por la inclusión. ¿A qué tradiciones, de qué tradiciones viene la pregunta de la inclusión? Y ahí trae la idea deleuziana del rizoma. Esta idea de el rizoma como una imagen del pensamiento que está configurada desde las multiplicidades. Esta idea del rizoma en tanto raíz que es uno y es múltiple, que es una raíz pero que tiene una multiplicidad de ramas, de ramificaciones, mejor dicho, desde donde uno puede entrar. Si pensamos que la inclusión educativa en su dimensión epistémica es un rizoma, nos permite decir que hay un abordaje múltiple, que es posible pensar en este espacio diaspórico de la educación inclusiva. Esperen que quiero... tenía marcado. Les leo rapidito, dice, no se debe confundir la identificación de saberes que participan en la construcción de su conocimiento
con los saberes auténticos del enfoque. Él está buscando la cuestión epistémica. Los primeros, los saberes que participan en la construcción, aluden a la dispersión de saberes repartidos por diversas geografías de conocimiento que viajan, que se movilizan, que desplazan y encuentran en una espacialidad epistémica basada en el ensamblaje en una zona de contacto. Ensamblaje y zona de contacto se convierten de este modo en recursos metodológicos. Los segundos, el saber auténtico, corresponde a la creación de los saberes propios, auténticos de este campo, cuya génesis es precedida por la determinación de saberes relevantes y significativos, así como por los objetos de conocimiento que forman cada una de las principales geografías epistémicas. De acuerdo con esto, el espacio diaspórico de la educación inclusiva opera como una constelación de ideas, intereses, posiciones, geografías epistémicas, objetos y teorías que confluyen en una espacialidad rizomática y en un ensamblaje basado en la lógica del dispositivo. Modelan diversos movimientos y puntos de encuentro, constituyendo de esta forma la producción de su campo intelectual. Él dice, la educación inclusiva aún no ha construido saberes auténticos en términos epistémicos, porque confluyen, se encuentran distintas tradiciones, distintas metodologías. Entre ellos vamos a encontrar aquellos que colocan en un lugar preponderante el conocimiento certero sobre el sujeto de la educación. ¿Quién es el sujeto de la educación? ¿Qué pasa cuando ese sujeto de la educación viene señalado, marcado, nombrado como deficitario? Por múltiples, no solo asociado a discapacidad. Podríamos pensar, en términos de inteligencia, como decía Kaplan. También va a haber otros saberes que vienen con la pregunta de ¿qué es aprender? ¿Qué procesos simbólicos se producen para que un sujeto aprenda? ¿Qué desarrollo de la práctica docente debiera generarse para que se produzca ese aprendizaje? También va a tener que ver con una dimensión más en el plano de los sistemas y las políticas. ¿Qué sistemas educativos y qué política educativa van a posibilitar el desarrollo y la concreción de una educación inclusiva? Todo eso confluye y Aldo nos dice y se encuentran y producen una espacialidad rizomática. Imagínense, la lectura de Aldo viene bien ir construyendo imágenes de lo que nos va diciendo, ¿no? Imagínense una raíz que que es multiforme, que no es lisa, que tiene, no me sale la palabra, que es rugosa, que tiene múltiples filamentos, que está dialogando con diferentes producciones, con diferentes tradiciones y se construye como ese algo que está en proceso de construir un propio saber. Eso nos invita a pensar en términos de la inclusión educativa. Y él dice, y esta cuestión, que para mí es bien interesante y que lo dice en el video que compartimos, esta idea de poder trabajar. Él dice, bueno, todo ese movimiento que se hizo sobre la diversidad, que ya lo vimos harto en la primera unidad, y todo lo que fuimos preguntándonos sobre la diferencia, puede ser resuelto, puede ser generado ese salto cualitativo en términos de pensar en una totalidad concebida en términos de singularidades múltiples. Esa idea, es bien potente para poder pensar la inclusión educativa, porque nos corre de este impulso por identificar las particularidades que tiene determinado sujeto y lo hace causal de estar afuera, ¿no? Y poder reconocer que todos los que estamos en la escena educativa tenemos singularidad y que esa singularidad hace posible el encuentro en la búsqueda de la totalidad, ¿no? Esta relación entre una totalidad
que se concibe, que se construye, que se produce desde singularidades múltiples, es un movimiento teórico interesante para pensar la inclusión educativa, ¿no? Que algo fuimos trabajando en la primera, sobre todo en la primera unidad, que les anticipábamos que hasta ese momento adheríamos o les proponíamos pensar en términos de diferencia, pero que había otros autores que estaban planteando otras cosas, ¿no? Ahí no es en términos, digo, no lo presentamos en términos antagónicos, yo creo que es posible ir como enlazando, anudando algunas de esas cuestiones e ir eligiendo, ir optando desde dónde lo pensamos, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? No los veo a la mayoría. Y ahí, digo, hay una cuestión, digo, en relación a por qué el texto se llama en relación a las políticas de la mirada, porque él dice, el acto de mirar se produce en el aquí y en el ahora, es un acto que produce significado de subversión, de emancipación, de cosificación, exotización, fetichismo y objetualización. ¿Cómo entender el lugar de las imágenes en la comprensión actual de la diversidad y la diferencia en el contexto de la educación inclusiva y sus violencias epistémicas asociadas? Y ahí la idea es que podamos interactuar un poquito, que pensemos cómo opera la hegemonía de la mirada para pensar la inclusión educativa. Para nuestras vidas, pensemos cómo opera la hegemonía de la mirada para pensar este momento actual. Digo, cuando nosotros estamos en el aula material, en el aula con sillas y bancos, nos percibimos unos a otros por la mirada, pero también nos percibimos por otras percepciones, ¿no? Digo, que tiene que ver con esto, ayer en una reunión decíamos cómo hacer con la lógica del cuadradito del Zoom y de todas estas plataformas para pensar esa otra dimensión de la percepción, esas otras dimensiones, cómo operan nuestras corporalidades para pensar la educación. ¿Quiénes estamos siendo? ¿Qué percibimos del otro si lo que vemos es un cuadradito con el rostro? Entonces digo, él dice, el acto de mirar puede suponer muchas cosas. Puede suponer subversión, emancipación, cosificación, exotización, fetichismo, objetualización, entre otros. ¿Qué implica esta política de la mirada que nos invita a pensar una inclusión, una educación inclusiva y que en este contexto, en este paréntesis de nuestro orden mundial, nos encuentra con una ratificación de esa hegemonía? ¿Qué les resuena? ¿Se animan o qué les va pasando? Digo, ¿están cursando mucho en estos formatos? Vamos, se animan. Okay. Hola, ¿ahí se escucha? Sí. A mí me pasa que en particular al estar lejos, yo soy la neuquina, y así que ya en 5 años de vivir acá, hace bastante que vengo haciendo cursos y demás con esta modalidad. Eh, y en realidad, sí, es cierto que no es lo mismo para nada que el estar presencial, digamos, en el cuerpo a cuerpo de un aula. Eh, y que por ahí lo que implica es como más esfuerzo, me parece.
Creo que es posible transmitir mucho de lo humano aún a través de estas plataformas, pero que requiere más esfuerzo, tanto del docente como del propio estudiante, digamos. Es complementarlo a través de la palabra escrita, a través de los mensajes, la necesidad como de ponerle a todo un plus más de la afectividad, que en realidad a mí lo que me pasa es que muchas veces creo que eso también debería estar en las aulas. En las aulas, cuando estamos presencial, lo dejamos de lado porque nos parece que no hace falta y en realidad a mí me sucede a veces que en los espacios virtuales que uno pone como más énfasis en ese tipo de cuestiones, a veces se logra más esta empatía que cuando estamos presencial. Pero sí que es un esfuerzo mucho más grande, seguro. No es como lo natural del ser humano, digamos, en los dispositivos electrónicos. Eh, pero, pero está bueno, en parte está bueno. Qué sé yo. ¿Alguien más que quiera compartir? Es libre, ¿eh? ¿No? ¿No? ¿Seguimos? Yo ahí me parece, digo, volviendo a esta idea de la, digo, por una parte la preeminencia de la mirada, de una mirada, hay una profe que por ahí la conocen, que es Eugenia Martins, que es antropóloga de la Cátedra de Antro 2, la Colo. Ella está a la espera de la defensa de tesis, trabaja con los modos de percepción del mundo de las personas ciegas adultas, ¿no? Con aquellas que nacieron ciegas y las que adquirieron, o sea, que quedaron ciegas durante su tránsito vital. Y trabaja mucho esta cuestión de cómo Occidente construyó una hegemonía de la mirada, porque en ese proceso de colocar la idea de la mirada como forma hegemónica de percepción del mundo, deja, deja de lado otros modos de percepción del mundo que están más vinculadas a la emocionalidad, ¿no? Digo, si uno coloca el acento en lo que me pasa, digo, nosotros no percibimos solo con 5 sentidos, ¿no? Digo, esta cosa que nos pasa corporalmente frente a una situación que nos conmueve y que nos pasa en el cuerpo y que no sabemos qué es, ¿no? Que rápidamente no le podríamos poner un nombre, ha sido colocado en un lugar de, digo, tanto en la práctica docente como en las prácticas de intervención en lo social en general, como ese lugar poco profesional o poco ascético, ¿no? Se supone que la emocionalidad no va de la mano de una práctica profesional de la que uno se sienta digna, ¿no? Entonces, en ese lugar ella fue trabajando con esta idea de las formas de disputa que se va dando en relación a otros modos de percepción. Y conversábamos en estos días de las dificultades que se presenta para las personas ciegas este tipo de resolución de la virtualidad. Digo, la mayoría, digo, es muy visual nuestra forma de vinculación hoy. Nos leemos, ¿no? Nos vemos un video. El ejercicio que hicieron y que muchos lo lograron hacer de armar un audio para poder decir, digo, también digo, me parece que que intenta como corrernos del lugar de que, a ver, todos creemos que la palabra escrita tiene un peso específico en nuestras formaciones, en nuestros ejercicios, pero también poder transmitir, digo, porque cuando uno habla, se pone en diálogo con el otro, ¿no? Como hay como un movimiento distinto. Digo, se da el diálogo cuando nos leemos, cuando digo, intentamos en las devoluciones de llevarles otra pregunta, de reponer alguna cuestión que nos parece que es interesante, pero creo que tiene que ver con esta idea de una mirada que ha hegemonizado y que en el espacio educativo muchas veces se ha colocado en un lugar de fetichización. Esta idea de pensar las buenas prácticas inclusivas. Hay en algunos organismos internacionales concursos de buenas prácticas inclusivas en educación. Que uno que puedas mostrar
que hiciste las cosas bien en términos educativos. Digo, en esto caen las universidades también. En esto caen las universidades cuando dicen tengo una buena práctica porque tengo incluido 3 ciegos y hago tal cosa, ¿no? Sin entrar en polémicas innecesarias, pero volvamos a Aldo y esta idea de pensar en términos epistémicos la inclusión educativa. Él dice, esta idea diaspórica, esta idea de zonas de contacto y la necesidad de un saber auténtico nos va a ir llevando, esperen que, y él va a ir identificando en esas búsquedas. Hay un cuadro que es, yo no sé si lo pudieron leer, yo antes lo leí, ahora ya no. Cuando habla del campo de la educación inclusiva, digo, un cuadro sinóptico, no lo van a ver, pero que está en la página 21 el texto, que es de síntesis de lo que viene hablando hasta ahora, ¿no? Yo ahora tengo una copia mala, no la alcanzo a ver bien. Y ahí, digo, en esa búsqueda que hace Aldo, va a plantear esta cuestión de cómo el conocimiento de la educación inclusiva no pertenece ni encuentra su legado en la imposición epistémica y pragmática de la educación especial, donde esta última carece de una comprensión epistémica a pesar de evidenciarse numerosos efectos reflexivos al respecto, no hay claridad sobre su origen y naturaleza, constituye uno de los fracasos cognitivos más evidentes, además de promover un efecto de hibridación y falsificación de sus cuerpos de saberes, de sus lenguajes, de sus condiciones pedagógicas e interpretativas. Por el contrario, si los investigadores han redundado en este error, ha sido única y exclusivamente por su incapacidad para aproximarse a su real objeto. Tomar la idea de inclusión asociada a la educación de niños diferentes es un problema y un fracaso epistémico, ¿no? De eso él es categórico a la hora de decir que alguna de las vías de entrada que ha tenido la discusión de la inclusión educativa, suena rimbombante lo de fracaso epistémico, pero podríamos pensar en términos de que no nos conduce a encontrar efectivamente el nudo central de la idea de inclusión educativa, ¿no? Él va a hacer un rodeo teórico, digo, para plantear cómo esas vías de entradas que tiene el rizoma, esas ramificaciones que tiene esa raíz, nos han encontrado o han producido un saber que no es auténtico. Cuando él hace ese movimiento y dice la inclusión educativa aún no tiene un saber auténtico, dice fundamentalmente porque no le pertenece a ninguna disciplina. La educación inclusiva es indisciplinada. La educación inclusiva puede ser producida, preguntada, interrogada por cualquiera de las disciplinas que integramos y nos preocupamos por estos temas, ¿no? Ahí ese movimiento que hace en términos epistémicos de correrla de un campo disciplinar específico como es la educación, dice, es porque, dice, si construyó tanto falsacionismo en términos epistémicos, necesitamos llevarlo a un plano supra que hagan el esfuerzo por producir un saber auténtico, ¿no? Es muy abstracto en términos teóricos, pero pensemos el movimiento que nos invita a pensar en no apegarnos a que porque la ley lo dice y somos sujetos de derecho, merecemos una educación inclusiva. Eso no alcanza para explicar la educación inclusiva, tampoco alcanza a conocer las particularidades de estos sujetos que son deficitarios, tampoco alcanza a compensar en términos del mejor sistema educativo, sino que hay algo que es previo, que es fundante en términos de pensar qué es la inclusión. ¿La inclusión es que estemos todos adentro? Con respecto a eso, Pau, quería comentar, cuando estuvimos con Aldo, una de las primeras preguntas del encuentro fue que definiéramos inclusión, cada uno de los que participábamos del seminario.
fue diverso, había de todo en las definiciones. Y la idea fue llegar a esto que está contando Paula, ¿no? Que no hay una teoría que defina la inclusión. Entonces, Aldo en esa búsqueda está, de buscar una teoría que defina la inclusión. Porque podemos hablar metodológicamente, técnicamente, pero cuando tenemos que definir qué es la inclusión, hay un déficit, claramente. Todos sabemos de qué hablamos, pero no lo podemos definir en términos comunes. Y por ese camino es que Aldo ve la complejidad de este término y la necesidad de que tenga una teoría de la cual nosotros basemos nuestras prácticas. Eso. No, no, buenísimo, buenísimo porque, digo, está bueno cuál es la búsqueda, ¿no? Digo, que a veces en la revisión del material siempre decimos, digo, es un texto que no es amigable, digo, de movida y para leerlo solos en cuarentena, ¿no? Pero nos parece que vale la pena porque nos sube la apuesta de por dónde ir en la búsqueda, ¿no? Digo, y por eso, bueno, la idea del encuentro de hoy y poder resonar a ver qué cosa quedó como confusa y que lo podamos pensar entre todos desde ese lugar, ¿no? Bien. Ahí hay como, digo, esta cuestión diaspórica, esta cuestión reticular que todo el tiempo plantea, eh, digo, me parece que va en la búsqueda de producir un nuevo lugar para la enunciación, ¿no? Cuando él nos dice que no le pertenece a una disciplina en particular, nos está invitando a pensar cuál va a ser ese espacio desde donde vamos a enunciar cuestiones en relación a la inclusión, ¿no? Porque en el movimiento que va haciendo, lo que nos lleva es a pensar cuál es el contrato social que hemos generado, cuáles son las ideas de justicia social que hay por detrás de la idea de inclusión. ¿Quién creemos que debe estar adentro del espacio educativo? ¿En qué condiciones? ¿Quién es el responsable de eso? ¿No? Hay ahí, digo, un montón de preguntas que van a los fundamentos de cómo pensar lo social, de cómo pensar lo educativo, que nos lleva a preguntarnos por la inclusión. Después a ver si lo encuentro rápido. Hay un cuadro que él presenta, ahora ya no sé si es en este o en el otro, cuando habla, porque creo que es en el otro, pero cuando dice que la inclusión educativa en principio tendría una raigambre más progresista, ¿no? Uno creería que pensar inclusión educativa es pensar en alguien bien intencionado que quiere que todos estén accediendo a los aprendizajes, pero no necesariamente la educación inclusiva es crítica, ¿no? Es posible colocarse en un lugar de acriticidad a la hora de pensar la educación inclusiva. Por eso esta búsqueda de producir un saber auténtico, ¿no? Y al mismo tiempo, porque él dice, hay una cuestión que coloca, ahora, si bien él reconoce la potencia de la práctica educativa y la potencia del lugar del docente, él hace algunas advertencias en términos de la no responsabilización exclusiva del lugar del docente, ¿no? Y ahí me parece que es interesante también porque hay una intencionalidad puesta en acto del lugar docente, ¿no? Algo de lo que Kaplan nos explica muy bien, pero tiene que haber algunas condiciones para que esa inclusión sea posible, ¿no? Y creo que en eso toda la cuestión que está pasando en el marco del aislamiento deja en evidencia esta cuestión de cuántos apoyos están teniendo hoy los docentes para poder llevar adelante la práctica educativa y ser inclusivos y ser amorosos y ser efectivos, ¿no? Como toda esa exigencia que está habiendo en la que con docentes a los que también les está pasando el aislamiento, ¿no? No, estaba acá en este. La idea de
la educación inclusiva crítica y la educación inclusiva crítica, y cómo muchas veces el discurso de la educación inclusiva termina siendo adaptativa y acomodacionista, ¿no? Que a veces enmascara cuestiones bastante, sí, poco progresistas, no quiero calificar como me sale coloquial. Ahí digo, me parece que en eso la propuesta de pensar la inclusión educativa en estos términos nos corre de un lugar más habitual, ¿no? Digo, me parece que en eso, o al menos la búsqueda del texto va en ese sentido, ¿no? De corrernos de esta idea o exclusivamente jurídica o exclusivamente programática o exclusivamente bien intencionada, ¿no? Hay una complejidad para pensar la inclusión que supone una idea sobre la justicia social, que supone una idea sobre a quién consideramos humano, que supone una idea sobre cuál es la potencia política del lugar del docente, ¿no? Hay un montón de entrelazamientos que se van dando porque él dice, en la medida que la educación inclusiva no construya su saber auténtico, no construya su razón de ser, lo que va a haber es acciones, intenciones de mejora sin efectividad, ¿no? Ahí, situando también al autor, ¿no? Que ahí, como señalaba Lili, cuando dimos el seminario, también cuáles son, su lugar de enunciación es un lugar académico, epistémico, ¿no? Pero su lugar de desarrollo de su práctica docente ha sido en Chile, desde donde él es docente, fue maestro de grado, o sea, se formó como maestro de grado y después se posgraduó en estos temas. Claramente el lugar del Estado como garante de los procesos de inclusión educativa no es el mismo en nuestra experiencia nacional que la que ha sido en Chile. Y una de las cuestiones que más discutíamos y era interesante en esa experiencia de esa semana fue que nosotras creemos que el Estado es el que debe garantizar las políticas inclusivas. Y creemos que es posible que el Estado así lo haga, ¿no? Cosa que ahí, Aldo dudaba bastante, porque cada uno habla desde su lugar de enunciación, ¿no? Nosotros tenemos experiencia histórica de que el Estado se puede ocupar de lo social, de lo educativo, y puede producir transformaciones en la vida de la ciudadanía, ¿no? En eso, ahí había como algunas cosas no sé si era de no acuerdo, pero al menos de pregunta. Y la verdad fue interesante, lo que fue pasando en esa construcción de preguntas. No sé, Lili, ¿querés agregar? Sí, que cuando conversábamos con Aldo y lo interpelábamos acerca de la política pública, porque cuando estábamos en el plano epistemológico y teórico, pero a nosotros nos generaba como una brecha con la práctica y con la práctica como política pública. ¿Cómo se podía enunciar esto en términos de política pública? Era nuestra inquietud. Y Aldo, que es muy humilde, ojalá puedan conocerlo, es muy, muy humilde, escribe así, pero es una persona muy humilde. Él dice, todavía no llegué a esa etapa de la investigación. Claramente, esto es otra etapa de mi investigación y que tengo una deuda en pensar cómo se enuncia una política pública en estos términos. Pero como un debate muy abierto aún. Sí, sí, sin dudas. En eso, tiene una apertura a preguntarse, a dudar de todo. En eso es muy genuino, ¿no? Por eso, escribe, no hay manera de hablar de lo epistémico, que no sean estos términos, ¿no? Como que también, pero tiene una apertura a preguntarse, qué es interesante para un intelectual de su talla, ¿no? Que no es que tira tres cosas y no sale de ahí, ¿no?
Ay, me olvido que estoy grabando. La cosa es la, en el aula nos dice es más impune. Acá me estoy recuidando. Pero bueno, ahí no sé si quieren comentar algo que les haya, o qué les pasó con encontrarse con la lectura. O en relación a lo que, no sé si están cursando otras materias del profesorado. Si hay algo que les resuene distinto o que les haya servido o no, digo, para... ¿No? Igual está bueno, digo, pueden no hablar, pero... Ay, a ver si se escucha. ¿Me escuchás, Sí, Pau? sí, sí. Ah, no, me quedé pensando, el sábado justo tuvimos una clase virtual también con unas de las materias del profesorado. En esto que hablabas recién, hace un ratito, sobre la hegemonía de la mirada, sobre cómo nos percibimos a través de las miradas y otras percepciones. No sé igual si tiene mucho que ver, pero me pasó con esa materia que recién, por primera vez, tuvimos un encuentro en vivo, por decirlo de alguna manera, este sábado, después de haber transitado un montón de trabajos prácticos y un parcial. Y en ese trayecto no recibimos ninguna devolución, no sé quiénes de estas materias están haciendo esa misma, más que un listado antes del parcial, creo que 15 días antes del parcial o una semana, no me acuerdo, donde decía quiénes estaban al día y quiénes no con las entregas y que bueno, que obviamente no había apuro, pero que vayan poniéndose al día más que nada por la asistencia, para la promoción y demás. Pero yo hasta que llegó el parcial, al menos no me enteré de cómo iba mi proceso. Eh, Solamente en un mail creo que pusieron que iban muy bien los trabajos, pero a ver, me faltó eso, el espacio del aula, de intercambiar, de que digan, bueno, van bien por acá, o quizás, no sé, lo que hacen, por ejemplo, en esta materia, que a mí me sirve un montón, subir audios y videos, bueno, en fundamentos también lo hacen, o grabar las clases y dejarlas para que, bueno, el que no pudo conectarse, después pueda ir a ese espacio y complementar con los textos, porque también cuando leí los textos de Ocampo, la verdad, o sea, me costó, era de leer, no sé si ya estaba quemado o qué, pero me costó un montón. Bueno, y en esta materia me pasó eso. La devolución del parcial fue buena la nota numérica, pero no hubo una devolución, no sé, por ejemplo, como mandaron ustedes un Word donde decían o hacían alguna pregunta, o te decían muy buena articulación, por ahí ampliar en este aspecto, o no. Eh, a mí me faltó eso. Entiendo, y como lo dije en la clase del sábado, que obviamente cambió la cotidianidad para todos, para ustedes y para nosotros, y que bueno, y que los encuentros se dificultan, pero sí creo que se podría haber dado algún espacio a esto de algún audio, un video, aunque sea para presentarse. Yo no conocía a los docentes, algunos porque los googleé, eh, y eso. No sé si se relaciona con lo que venimos hablando de la hegemonía de la mirada, de cómo nos percibimos y demás, pero me llevó a esa situación. Eh, bueno, después también, no me acuerdo qué compañera, comentó algo similar sobre que quería una devolución del parcial, algo más personal, no sé. Eh, Eso quería compartir. Y me acordaba también de lo de Escliar cuando decía de que se puede estar en el aula, pero no ser en el aula, o sea,
si bien acá estamos de forma virtual, bueno, como que sí, estamos todos conectados por ahí. Hubo un solo foro desde que empezamos a cursar la materia y fuimos comentando medios aislados, porque bueno, cada uno tiene sus actividades, pero como que esto no estamos siendo, o sea, yo siento que en esa materia como que me senté, hice el parcial, pero muy respondiendo porque tenía que responder sin, no sé, eso, me faltó algo. No sé qué es algo, si es el encuentro en el aula o no, o Sí, a ver, yo creo que hay algo ahí de la inclusión que tiene que ver con, digo, para que en la totalidad se constituya desde singularidades múltiples, tiene que haber, digo, una construcción de un lazo, ¿no? Digo, y me parece que en eso, digo, que no es sencillo en un aula cuando tenés 200 en un teórico, no es sencillo en este contexto. Eh, a veces tiene que ver con desplegar algunas habilidades, digo, virtuales. A veces, digo, no todos, digo, tienen facilidad para desplegar en el aula virtual. Digo, eso a veces opera como una dificultad. Entonces también hay que entender que esto también le pasa al profe, ¿no? Con estas cuestiones. Eh, pero hay una dimensión ideológica en relación a la inclusión. Hay una cuestión ideológica sobre qué es ser un docente en el espacio universitario, qué tipo de vínculo construimos con el estudiante, ¿no? Creo que ahí hay algo previo, pero que no pasa solo lo virtual. También digo, en nuestras trayectorias podríamos enumerar un montón de situaciones donde no hay digo, cuando uno piensa en la cuestión performativa, en las marcas subjetivas, digo, seguramente podríamos identificar en nuestras trayectorias educativas quiénes operaron con esa, dejándonos una marca subjetiva, ¿no? Que a veces solo fue haciéndonos una devolución en el parcial, diciéndonos qué lindo escribís, ¿no? A veces es eso o a veces es que no aparezca eso, ¿no? Como que ahí digo, me parece que es tan compleja la inclusión que tiene cuestiones, dimensiones bien estructurales, pero también tiene dimensiones que son del orden subjetivo, ¿no? Que también digo, en eso tenemos que ser, me sale piadosos, eso, mi formación cristiana me delata, digo, pero tenemos que ser piadosos con nosotros mismos y con los que están alrededor nuestro, de cómo podemos tramitar en este contexto, ¿no? Digo, pensé que en eso, digo, porque también, porque digo, lo complejo de este contexto es que ni siquiera nosotros somos los mismos durante todo el día. Digo, ¿no? Como que uno va en un vaivén de estar entusiasta y qué bueno, cómo optimizo el tiempo que estoy encerrada, a lo peor que me pasó en la vida, ¿no? Como a veces en horas nos pasa eso. Digo, porque nos está pasando, porque no tenemos modelo para mirar cómo se resolvió. O sea, la última gran peste fue hace 100 años y no hay tanto registro, ¿no? Como que en eso también tenemos que ser, eh, digo, tratar de ir construyendo, digo, por eso nosotros intentamos, digo, que encontrar múltiples lenguajes para participar en los foros, pedirles que dialoguen con un compañero, ¿no? Porque creo que hay algo de eso de que estamos construyendo lazo social, digo, y que en este momento es lo que está dándonos pistas por dónde estamos. Digo, en esto de extrañar el patio que aparece muy fuerte, digo, en casi todos los relatos de los compañeros de la Facu, ¿no? Digo, de hecho, nos pasa a nosotros, digo, ahora que la obra sigue andando, así que nos mandan fotos y lo que más destacan es lo que les genera en términos de angustia llegar y ver el patio desierto. Todos extrañamos ese patio, nos encontramos, donde discutimos, donde criticamos al otro porque se juntó con tal agrupación. Digo, todas esas cosas que pasan en el patio, digo, las necesitamos. Entonces, mientras tanto, nos vamos encontrando en los foros, en los espacios que podemos. Digo, yo creo que en eso eh, está bueno tenerlo presente y que tal vez no todos los profes lo están pudiendo hacer. Digo, que a veces son múltiples variables. Digo, y no voy a dar mis hipótesis de trabajo porque estamos grabando y no quiero meter la pata porque soy peligrosa. Eh, y ahí yo les había traído para leer, que es algo
que no lo voy a encontrar. Soporte. Bueno, pero que tiene que ver con qué nos pasa con el encuentro, ¿no? Hay un texto que creo que no se los dije en ninguno de los videos, ahora si me estoy repitiendo, díganme, que se llama El temblor docente. ¿Se los leí? No. Igual no lo voy a encontrar. Lo tendré que tener en la compu. Acá está. Que es de... se los leo rapidito. Sí, tenemos un cachito. Se llama El temblor docente. María Zambrano hablaba en un textito impagable, La vocación del maestro, de ese instante demiúrgico en el que el docente asesino lorguiano de palomas desprecinta el silencio para injertar su voz, y elogiaba su tiritar de estrella nerudiana en la noche más risueña o acaso más triste. La voz que no tiembla al empezar a hablar se explayaba, será la de un docente, jamás la de un maestro. No profanaré aquí los matices que ocultan dentro de la enseñanza el muy noble grial del magisterio, pero hay voces que arrullan cuando claman y voces inaudibles que no saben temblar, voces sísmicas y voces silenciarias, voces inanes y voces galernas. María Zambrano hablaba del temblor del maestro y rescató el suyo, un temblor sanitario, porque me tiembla el cuerpo e ignoro dónde nace su incógnito temblor. Por no deshacerme y perderme en mil lloros, busco su aflente en las cuerdas vocales del docente que antaño entraba en las aulas a expandir su canción, pero las aulas callan, desaparecen en un grumo de aire que incendia la memoria y dejan en la vida las brasas de un pasado que ya no es redentor, el quemazón de una respuesta macabra y transparente el iris del temblor. Alguna vez temblé junto a mi voz al impartir mis clases, y lo hago hoy cada vez que hablo delante de otro ser. Pero el de hoy es un llanto anclado en el desagüe, y yo soy un espasmo en la cuerda de alambre que separa la hora del eterno ayer, una pavesa en la espiga dorada de la melancolía. El hombre que llora cuando evoca a Werther contempla sus manos, se abraza a las palabras y no sabe qué hacer. María Zambrano habla del temblor docente y esta diferencia entre el docente y el maestro, ¿no? Esta idea de que en el encuentro nos tiembla la voz, que en el encuentro pasa algo que no solo es de mirar el aula, que no solo es de haber preparado la clase, que no solo es de haber planificado las acciones, sino eso otro que nos apasiona. Digo, de eso también nos habla Kaplan cuando dice el lugar del docente. Nosotros, desde nuestro humilde lugar de una materia cuatrimestral en el marco del profesorado, lo que intentamos es que aparezca ese temblor docente en ustedes, que aparezca esa pasión y esa certeza de que son parte de un engranaje que posibilita procesos inclusivos. No empieza y termina en cada uno de nosotros la inclusión, pero si no está esa pasión, si no está ese lugar de compromiso ético, tampoco es posible, por más que tengamos las mejores leyes de inclusión educativa, ¿no? Hay algo ahí, y de esa pregunta, y en eso, cuando de la lectura de Aldo, cuando él dice que la inclusión educativa no le pertenece a ninguna disciplina, eso implica que nosotros, desde el profesorado de trabajo social, tal vez podamos aportar algo singular para pensar la inclusión educativa. No es exclusiva de la de la pedagogía, no es exclusiva de la educación, no es exclusiva de la política, no es exclusiva de la filosofía, tampoco será exclusiva nuestra, pero podremos aportar. Porque estamos construyendo e inaugurando un perfil profesional que no tiene tanto desarrollo. Y tal vez nuestro aporte, la creación de este profesorado venga a aportar a pensar la inclusión.
Lili, no sé si Lili o Ana estaba, la vi, pero Ana estaba, no la veo ahora. Eh, no, ahí me dice que se le corta cada rato. bueno. Eh, Sí, no, muy claro. Tu desarrollo de Aldo es impecable, se entienden los dos dando clase. Los he tenido los dos, son excelentes. Y digo, esta mirada que aportás vos, Pau, soy de ciencia de la educación, pero digo, desde el trabajo social, digo, esta idea de supera una disciplina pensar la inclusión, y por eso se nos dificulta tanto definirla. Tal vez vaya por ahí. Digo, ¿qué aportes se pueden hacer desde el trabajo social y con la formación que ustedes tienen? Digo, desde las ciencias de la educación se trata de dar, pero evidentemente no se llega, porque Aldo también es profesor en ciencias de la educación y entra en este debate y en esta cuestión de qué categoría tan fuerte que no la podemos definir claramente solo desde las ciencias de la educación. Entonces digo, bueno, Aldo pone la educación siempre en la estructura social, transcurre en una estructura social. Y creo que ahí están las fortalezas también de la formación profesional de ustedes, ¿no? En esos aportes. Bien, Ana aparece, pero desaparece por momentos. sí, está, bueno. Bueno, No sé si tienen alguna pregunta de los otros textos, que por ahí los otros textos no los explicamos así tan, digo, porque nos pareció que estaba bueno darle lugar a los que eran más complejos, pero está la posibilidad que podamos conversar de los otros. Si alguno les generó alguna duda. Yo, Paula, tengo desde el celular y después se me cortó, me conecté a la compu y me perdí la parte de que hablaban del parcial. Había estado hablando vos de eso y ahí Sí, cortó. el parcial va a ser un parcial, bueno, domiciliario. La idea es que sea un ensayo donde pongan en discusión, en diálogo, la unidad 3 y la 4, la 3 que es sobre inclusión educativa y la 4 más centrada en la práctica educativa. Y digo, vamos a trabajar desde el enfoque narrativo, la práctica educativa como experiencia educativa, que es como tuvo una definición, e inscribir los debates de la práctica educativa en el marco del giro decolonial. ¿Qué lugar ocupa la práctica educativa en términos de las preocupaciones que este giro decolonial ha venido a aportar a las ciencias sociales en general y al campo educativo? La idea es o que puedan hacer un trabajo de orden más teórico y que o sea, pongan en diálogo esas categorías. Otra puede ser que trabajen a partir de algún recurso, una película, un cuento, una novela, una serie. Hay un montón de series ahora en Netflix o en otras plataformas que trabajan estas cuestiones de la inclusión. Eh, y ahí, digo, ahí los recursos, digo, lo que a ustedes les resuena, tengan ganas, puede ser hay varios, o en otros años han trabajado mucho con documentales sobre experiencias educativas y qué lugar ocupa esta retórica de la inclusión y la idea de la práctica educativa como práctica para la libertad, ¿no? Como esa tensión. Digo, es lo mismo, digo, la inclusión educativa es heredera de la búsqueda de la libertad a través de la práctica educativa. ¿Qué relaciones podemos establecer allí? Bueno, como que ahí la idea es nosotros siempre proponemos que sea grupo, o sea, que sea de a dos o tres para que se dé como el encuentro y el debate, ¿no? Que cuando uno trabaja con otro. Pero considerando el contexto, tal vez, o sea, que eso tengan libertad. Si están cursando con alguien con que ya vienen con esta dinámica de trabajo, eh, háganlo, también puede ser que lo hagan solos, ¿no? Como que en eso manejen ustedes de acuerdo a lo que les resulte mejor, porque bueno, eh, no queremos pedir algo sí, o sea, obviamente no vamos a pedirles que se reúnan con nadie, digo, nada de eso, pero bueno, tal vez lo pueden resolver por un medio así y eso, o sea, eso, fíjense, la idea es, en el curso de esta semana les vamos a subir la consigna que
que se tomen y nos manden un correíto contando sobre qué quieren hacer, porque tal vez dicen, bueno, no, quiero hacerlo sobre tal cosa y se nos ocurre algo que les pueda aportar, ¿sí? Y eso, que puedan pensar que es un trabajo, que la idea es acompañarlos, o sea, nos queda todavía una unidad para desarrollar. La idea es eso, que se sientan acompañados, que no es que lo van a hacer solos, digo, sino que sí creemos que es un ensayo, que es algo que viene bien para la escritura, que la idea es eso, como meterle creatividad, ¿no? Digo, que puedan como sentirse libres en eso, pero que no estén solos, digo, en eso, digo, estamos en un formato que la idea es poder acompañar y poder pensar otros aportes. ¿Mm? Y poner en diálogo, digo, lo que ustedes proponen con la bibliografía y con nuestra experiencia. En realidad es una construcción. Así que también desde ahí háganlo con una manera dialogal con nosotros. No nos vemos, pero presencialmente, pero sí estamos para escucharlos, para leerlas. Y digo, en cuanto al recurso, que también puede ser un cuento, una expresión literaria, lo que ustedes encuentren como interesante para poner en diálogo la unidad 3 y 4. Bien, ¿alguna otra Gracias. consulta? ¿No? Bueno, la idea es, nosotros vamos a subir para el martes que viene los materiales de la cuarta, o tal vez este fin de semana, veremos, de la última unidad, para que ya lo vayan teniendo. Es probable que en el foro les subamos algún otro material como para seguir, digo, porque digo, lo que nos damos cuenta es que también, digo, participar en el foro los va acompañando en las lecturas, entonces está bueno como tener ese espacio. Y seguramente subamos un video de la clase cuarta, ¿no? De esos textos. Por ahí, si quieren, transitamos esto y de última después les mandamos un correo a ver si quieren que hagamos, digo, o para charlar sobre los trabajos, por ahí podríamos hacer en 2 semanas, como para que ustedes ya tengan más o menos sobre qué va y hacemos una grupal, ¿no? Para compartir. Porque lo que nosotros hacemos siempre es el trabajo del ensayo, lo presentan, lo miramos y después hacemos un foro donde lo compartimos. Y eso no lo vamos a tener. Pero lo terminamos de ajustar a ver si lo hacemos previo o para que ya presenten los trabajos. Porque me parece que está bueno, digo, digo, en general los trabajos son muy lindos, digo, hay como un esfuerzo intelectual de búsqueda creativa y está bueno que el compañero sepa por dónde estuvo el otro, ¿no? Por ahí podemos hacer el día de la entrega, el 23, hacer una reunión de presentación. Claro, tantos minutos cada uno para que sea óptimo el encuentro y alcance a contarse por dónde fue el trabajo. Y la fecha sí, Powers, el 23, la fecha que teníamos pensada. Bien. Bueno, gracias por la atención y por estar y nos vemos y nos leemos. Gracias a ustedes. Chao. Bien, un saludo a todos. Un saludo. Chao, nos vemos. Que sigan Saludos. bien.